Lo que estás a punto de escuchar no es una teoría, no es una opinión, y tampoco es la versión oficial que están mostrando los gobiernos. Es la verdad cruda detrás de una de las tensiones más peligrosas del mundo en este momento. En el Golfo Pérsico se está desarrollando una situación que, según algunos analistas internos, no es un simple conflicto, sino un punto de quiebre que podría redefinir el equilibrio global del poder. Mientras te dicen que todo está bajo control, la realidad sobre el terreno cuenta una historia completamente diferente. Bloqueos ineficaces, decisiones militares cuestionadas y una escalada que ya está escapando del control político. Y lo más impactante es esto. Lo que parece una demostración de fuerza podría ser en realidad la señal más clara de debilidad estratégica que Estados Unidos ha mostrado en décadas. Si este tipo de análisis te interesa y quieres entender lo que realmente está ocurriendo detrás de las noticias, este es el momento de actuar. Suscríbete ahora al canal, deja tu like, comparte este video y comenta tu opinión. Tu apoyo es lo que permite que este tipo de información siga llegando. No te lo pierdas. Permítame ser absolutamente claro. Lo que estamos presenciando en este momento en el Golfo Pérsico no es un bloqueo, no es una operación estratégica cuidadosamente ejecutada y, desde luego, no es una demostración de supremacía militar estadounidense. Lo que realmente estamos viendo es un ejercicio extraordinariamente sofisticado de autoengaño colectivo, uno que recuerda a los episodios más cuestionables de la historia moderna de Estados Unidos, particularmente los primeros años de Vietnam. Habiendo trabajado dentro de ese sistema, en espacios donde se toman decisiones críticas y donde el lenguaje del poder se construye deliberadamente antes de llegar al público, puedo afirmar con total certeza que quienes dirigen esta operación o bien son conscientes de que están induciendo a error a la ciudadanía estadounidense, o bien operan con un nivel de incompetencia tan grave que la diferencia entre ambas cosas deja de ser relevante. Conviene prestar atención, porque lo que se está ignorando en el debate público es profundamente significativo. No se trata únicamente del supuesto bloqueo ni de la posibilidad de una segunda ola de ataques contra Irán. Se trata de algo más amplio, una revelación sobre la verdadera posición del poder estadounidense en el escenario internacional actual. Y esa imagen es considerablemente más sombría de lo que se está comunicando. Empecemos por el llamado bloqueo, donde la falta de coherencia resulta más evidente. La Marina de los Estados Unidos ha desplegado aproximadamente 3 grupos de ataque de portaaviones en la región. Cada grupo incluye entre 3 y 4 buques de escolta, destructores y cruceros, además de unidades anfibias. Sin embargo, si eliminamos los portaaviones del análisis, porque en términos prácticos nadie va a acercar una nave de 100.000 toneladas a un petrolero iraní para abordarlo, nos quedamos con una cifra reveladora. Aproximadamente 11 embarcaciones con capacidad real de interceptación. 11 barcos frente a una de las rutas marítimas más transitadas del mundo. Desde el 15 de abril, entre 100 y 200 embarcaciones iraníes han transitado por el Golfo Pérsico y el Golfo de Omán en ambas direcciones. Las cifras no dejan lugar a interpretaciones optimistas. En el mejor de los casos, se intercepta alrededor del 10% del tráfico marítimo iraní. En la mayoría de los días, esa cifra desciende al 3%. Además, las fuerzas navales estadounidenses operan a una distancia aproximada de 200 millas de las aguas territoriales iraníes. Cualquier acercamiento mayor supondría entrar en el rango operativo de los misiles antibuque iraníes. El resultado es previsible. Irán mantiene sus embarcaciones dentro de su límite territorial de 12 millas náuticas, operando con total seguridad. Ningún comandante estadounidense cruzará esa línea y, mientras tanto, el petróleo sigue fluyendo. Es importante subrayarlo. El petróleo ha estado fluyendo constantemente y continúa haciéndolo en este mismo momento.
Más aún, existe un aspecto que rara vez se menciona en el debate público. Según datos recientes, Irán ya tenía aproximadamente 150 millones de barriles de petróleo en tránsito previamente contratados con destino a compradores internacionales a un precio cercano a los $140 por barril. No hace falta ser economista para comprender la magnitud de esa cifra. Estamos hablando de aproximadamente 21.000 millones de dólares en ingresos ya asegurados, fuera del alcance operativo de cualquier intento de bloqueo estadounidense. Mientras tanto, el discurso oficial insiste en que la presión económica está debilitando a Irán. Sin embargo, la realidad sugiere lo contrario. La economía iraní sigue funcionando con notable resiliencia. En términos claros, este bloqueo es más una representación que una estrategia efectiva. Está diseñado para la narrativa mediática, para proyectar la imagen de una política de máxima presión que, en la práctica, no se corresponde con los hechos sobre el terreno. Ahora bien, asumir que este bloqueo, con todas sus limitaciones, constituye el núcleo del problema sería un error considerable. En realidad, es apenas el primer acto de una situación mucho más delicada y potencialmente peligrosa. Nos encontramos en el día 60 de este conflicto y ese dato no es menor. Marca el umbral que activa las obligaciones establecidas por la llamada resolución de poderes de guerra. Conviene detenerse aquí, porque existe una notable confusión en el debate público sobre lo que realmente implica este mecanismo. Desde una perspectiva constitucional, la resolución es, en el mejor de los casos, una construcción profundamente imperfecta. Fue concebida como un intento del Congreso de preservar flexibilidad política, poder criticar una intervención si fracasa y al mismo tiempo atribuirse mérito si tiene éxito. En la práctica no impone restricciones reales al poder ejecutivo. De hecho, varios presidentes han reconocido abiertamente que, lejos de limitar su autoridad, la amplifica. Las obligaciones de reporte que establece carecen de un peso vinculante efectivo. A lo largo de distintas administraciones, se ha entendido perfectamente cómo sortear estas limitaciones. El procedimiento es casi rutinario. Se ajusta la narrativa temporal, se declara una pausa operativa, se anuncia el fin del conflicto y tras un breve intervalo, a veces de apenas 48 horas, se reinicia la operación bajo una nueva formulación. Y es precisamente ese tipo de maniobra el que la administración actual está considerando en estos momentos. Aquí es donde la situación adquiere un carácter particularmente serio. Los mandos militares desplegados en la región han emitido una evaluación clara y, sobre todo, contundente. Consideran que el margen de lo que puede lograrse mediante el poder aéreo ya se ha agotado. Más ataques, según su análisis profesional, no permitirán alcanzar los objetivos declarados. Por el contrario, implicarían un desgaste adicional de arsenales que ya muestran signos de tensión, además de introducir riesgos de escalada que no pueden justificarse en términos estratégicos. Esta no es una opinión marginal. Es la valoración directa de los responsables uniformados encargados de ejecutar la operación. Sin embargo, hay un elemento adicional que resulta, si cabe, aún más preocupante, y es el notable incremento en el despliegue de fuerzas de operaciones especiales en la región. No se trata únicamente de unidades altamente especializadas como el SEAL Team 6. También se han movilizado equipos SEAL convencionales y componentes de la Delta Force, unidades que en condiciones normales no suelen formar parte de la planificación estándar para este tipo de escenario operativo. Además, existen indicios creíbles de que se están considerando seriamente operaciones terrestres dirigidas a objetivos sensibles, incluyendo material nuclear. Cuando una estructura militar alcanza ese nivel de preparación, se produce una dinámica institucional difícil de revertir. En términos simples, una vez que el instrumento está listo, la presión para utilizarlo aumenta de forma significativa. La cuestión clave, por tanto,
no es únicamente si existe la capacidad para avanzar en esa dirección, sino si quienes detentan la autoridad política poseen el criterio estratégico necesario para decidir no hacerlo. Muchos observadores se detienen en este punto y llegan a una conclusión tranquilizadora, que las propias estructuras militares encontrarán la forma de retrasar decisiones, de ganar tiempo, de evitar una escalada irreversible. Y es precisamente ahí donde se produce el error de cálculo. El presidente ya ha demostrado, con total claridad, que está dispuesto a ignorar el consejo unánime de sus asesores más cercanos. El 28 de febrero es un precedente inequívoco. La decisión de lanzar los ataques iniciales fue activamente cuestionada por la mayoría de los presentes en esa sala. Sin embargo, esas objeciones fueron desestimadas sin mayor consideración. No existe, por tanto, ninguna base sólida para asumir que esa dinámica haya cambiado. En paralelo, ha surgido un elemento que añade una dimensión internacional considerablemente más seria. Desde Moscú se ha producido una llamada directa al más alto nivel, y este tipo de comunicación no ocurre sin una evaluación estratégica minuciosa. El mensaje transmitido fue claro y directo: mantener a las fuerzas estadounidenses alejadas de Irán. Rusia ha dejado patente su alineamiento con Teherán en este contexto. Ahora bien, el hecho de que ese mensaje haya sido emitido no implica necesariamente que haya sido comprendido o, más importante aún, tomado en serio en términos operativos. Según lo que se desprende de cómo suelen procesarse este tipo de advertencias dentro de los círculos de decisión, existe una tendencia preocupante a interpretarlas bajo un prisma ideológico, como declaraciones destinadas al farol, fácilmente descartables. Ese enfoque resulta extraordinariamente arriesgado en un momento de esta magnitud. Conviene entender que un líder como Vladimir Putin no recurre a una llamada presidencial sin un cálculo preciso. El hecho de que esta haya sido apenas la segunda interacción de este tipo dentro de la relación actual debería considerarse, por sí solo, un indicador significativo. Lo que está haciendo Moscú no es una maniobra retórica, está estableciendo una posición formal, documentada, anticipándose a un posible escenario de escalada que considera cada vez más probable. En otras palabras, está construyendo la base justificativa para una respuesta futura. Así es como operan las potencias cuando actúan con seriedad estratégica. Este punto nos lleva a un aspecto aún más relevante que redefine por completo la lectura de la situación. La administración ha estado operando bajo una premisa concreta: que el liderazgo iraní se encuentra debilitado, que la estructura de toma de decisiones ha sido gravemente dañada por los ataques y que el sistema político interno se aproxima a un punto de fractura. Sin embargo, un análisis más detallado de los perfiles reales de ese liderazgo sugiere una conclusión muy distinta. Las principales figuras del poder iraní, desde el presidente hasta los mandos clave del cuerpo de la Guardia Revolucionaria, pasando por el entorno inmediato del líder supremo, comparten un rasgo fundamental: todos han sido moldeados por la guerra entre Irán e Irak. Son veteranos de combate, individuos que han operado bajo presión extrema, que han enfrentado amenazas existenciales y que han construido las instituciones que hoy dirigen en un contexto de conflicto directo. Plantear que este grupo está desorientado, paralizado o cerca de rendirse no responde a una evaluación objetiva de inteligencia. Responde, más bien, a una narrativa construida para justificar una conclusión previamente decidida. Y ese tipo de error analítico en un entorno de alta tensión geopolítica suele tener consecuencias profundamente graves. Si analizamos con detenimiento la composición del liderazgo iraní, emerge un patrón difícil de ignorar.
El presidente, el ministro de Asuntos Exteriores, los mandos clave del cuerpo de la Guardia Revolucionaria y el círculo cercano al líder supremo comparten una característica definitoria. Todos han sido moldeados por la guerra entre Irán e Irak. Hablamos de veteranos de combate, figuras que han operado bajo condiciones extremas, que han enfrentado amenazas existenciales de forma directa y que han construido las estructuras del Estado desde un contexto de conflicto sostenido. A la luz de este perfil, la idea de que este liderazgo esté desorientado, paralizado o próximo a capitular no se sostiene como una conclusión seria. No es un hallazgo de inteligencia sólido, es, más bien, una construcción narrativa diseñada para respaldar una decisión previamente tomada. Existe, además, otro elemento que ha sido claramente subestimado, con implicaciones potencialmente significativas. La historia estratégica ofrece una lección consistente. Los bombardeos sobre población civil no tienden a fragmentar sociedades, sino a cohesionarlas. Los precedentes son claros. El Blitz no quebró la resistencia británica. Las campañas aéreas en Serbia no provocaron la caída inmediata del liderazgo, y la doctrina de shock and awe en Irak no generó la respuesta de agradecimiento popular que algunos habían anticipado. Lo que se observa en el caso iraní sigue ese mismo patrón. Los ataques dirigidos a infraestructuras cercanas a la población civil han contribuido a reforzar la identidad nacional, consolidando el apoyo interno en torno al gobierno. Se están registrando indicios consistentes, ciudadanos que hace apenas unos meses se contaban entre los críticos más firmes del sistema, ahora se alinean públicamente con él, no como resultado de una conversión ideológica, sino como reacción natural ante una amenaza externa. Es un comportamiento previsible desde el punto de vista humano y estratégico. Cuando una sociedad percibe que su territorio está siendo atacado, la prioridad inmediata pasa a ser la defensa colectiva, incluso por encima de divisiones internas previas. En este sentido, la estrategia actual ha generado un efecto contraproducente. Le ha otorgado al gobierno iraní un incremento de legitimidad interna que, en condiciones normales, no habría alcanzado con la misma intensidad. Y lo más llamativo es que este resultado parece no haber sido plenamente reconocido dentro de los niveles de decisión política. Este tipo de desconexión entre los objetivos estratégicos y los efectos reales sobre el terreno suele ser indicativo de una planificación que no ha integrado adecuadamente las lecciones históricas ni las dinámicas sociales propias de los conflictos modernos. En consecuencia, lejos de debilitar al adversario desde dentro, las acciones emprendidas podrían estar contribuyendo de forma inadvertida a fortalecer su cohesión interna, y en un escenario de confrontación prolongada, ese tipo de error puede resultar especialmente costoso. Desde una perspectiva económica, el alcance real de esta operación empieza a revelar una serie de consecuencias que ya no pueden considerarse abstractas o futuras. Son costes concretos, cuantificables y en muchos casos ya materializados. Las estimaciones oficiales del Pentágono sitúan el coste de la operación entre 25 y 28 mil millones de dólares. Sin embargo, fuentes con acceso a evaluaciones más amplias sugieren que la cifra real podría acercarse a los 50 mil millones. A ello se suma la pérdida de activos militares significativos. Se estima que al menos 49 aeronaves han sido destruidas o inutilizadas. En un solo episodio operativo, el coste asociado a la pérdida de plataformas aéreas durante una misión de recuperación superó los 500 millones de dólares. Asimismo, 2 instalaciones de radar destruidas en las primeras fases del conflicto tenían un valor superior a los 1.000 millones de dólares cada una. Este tipo de cifras por sí solas ya reflejan la intensidad del compromiso militar, pero el contexto fiscal general resulta aún más relevante. Cuando esta administración asumió el poder, la deuda nacional se situaba en torno a los 37 billones de dólares,
para finales de 2025 había aumentado en aproximadamente 1 billón adicional. En los primeros meses de 2026, ese incremento continuó con otro billón más. En términos actuales, la cifra se aproxima ya a los 39 billones de dólares, con una tendencia claramente ascendente. El servicio de la deuda, en este contexto, se ha convertido en un factor estructural del presupuesto federal, reduciendo de forma progresiva el margen de maniobra fiscal. En cualquier sistema económico racionalmente gestionado, este nivel de presión obligaría a una reevaluación inmediata de las prioridades estratégicas. En paralelo, los efectos económicos internos comienzan a hacerse visibles en términos cotidianos. La utilización de reservas estratégicas de petróleo para contener los precios del combustible no ha logrado estabilizar el mercado de forma sostenible. En estados como Florida, el precio de la gasolina ha experimentado aumentos de hasta 40 centavos en apenas 3 días. Un llenado de depósito que anteriormente costaba alrededor de $21 ha llegado a superar los 50. Este tipo de variaciones no son meramente estadísticas. Tienen un impacto directo y perceptible en la población, en el transporte diario, en los costes alimentarios y en los pagos hipotecarios. Son indicadores que atraviesan cualquier capa de interpretación política. A esto se añade la presión acumulada sobre las cadenas de suministro globales derivada de 60 días de interrupciones en la región del Golfo Pérsico. El estrecho de Hormuz, una arteria crítica del comercio energético mundial, se encuentra bajo una presión operativa significativa. Más de 2.000 buques permanecen en condiciones de espera fuera de la zona de paso. Aproximadamente 15.000 marinos operan en condiciones logísticas deterioradas, con recursos limitados de alimentación y abastecimiento de agua. No se trata de una anomalía puntual, sino de una disrupción estructural del comercio global. Y si el conflicto escala hacia infraestructuras energéticas más amplias, el impacto ya no se limitaría a una desaceleración económica. El escenario pasaría a ser otro completamente distinto, una contracción global de gran magnitud. En términos técnicos, no estaríamos hablando de una recesión regional, sino de una posible depresión económica de alcance internacional. En ese punto, las economías interconectadas no podrían aislarse del impacto. La arquitectura del mercado energético global no permite compartimentos estancos. Si el estrecho de Hormuz se ve comprometido de forma sostenida, el efecto se propaga de manera sistémica. Y es precisamente aquí donde la evaluación estratégica se vuelve más crítica, porque desde una perspectiva puramente militar, la capacidad de alcanzar una victoria decisiva en estos términos resulta altamente cuestionable. Irán no es un actor periférico ni un estado de capacidad limitada. Su extensión geográfica, su profundidad estratégica y su capacidad de proyección regional le permiten absorber un nivel considerable de presión militar. Además, su infraestructura de misiles mantiene capacidad de alcance sobre múltiples instalaciones militares estadounidenses en la región. El control operativo del estrecho de Hormuz, en la práctica, no puede desvincularse de estas condiciones geográficas y militares. En última instancia, se trata de factores estructurales: geografía, capacidad militar y resistencia estratégica, elementos que no se modifican mediante decisiones políticas a corto plazo. En términos estratégicos, conviene ser absolutamente claro. La situación actual no se presta a interpretaciones optimistas ni a narrativas de control total. Lo que estamos observando en el Golfo Pérsico no responde a la lógica de una operación de contención efectiva ni a una demostración clara de superioridad militar. Responde, más bien, a un escenario de fricción prolongada en el que las limitaciones operativas empiezan a imponerse sobre las ambiciones políticas.
Irán, por su configuración geográfica y su estructura militar, no puede ser tratado como un actor convencional dentro de un esquema de presión estándar. Su profundidad territorial, su capacidad de dispersión estratégica y su doctrina de resistencia prolongada alteran por completo las expectativas tradicionales de un conflicto rápido o decisivo. El estrecho de Hormuz, en particular, sigue siendo el punto crítico, no por su simbolismo político, sino por su función estructural dentro del comercio energético global. Su vulnerabilidad o estabilidad no es un asunto regional, es un factor determinante para la economía internacional en su conjunto. En este contexto, cualquier intento de proyectar una resolución rápida del conflicto carece de base sólida en la realidad operativa. Las condiciones sobre el terreno no favorecen escenarios de desenlace inmediato, sino de prolongación y desgaste. Y es precisamente ahí donde el análisis estratégico se vuelve más incómodo para los responsables políticos, en la distancia creciente entre los objetivos declarados y las capacidades reales para alcanzarlos. Desde una perspectiva militar estricta, la idea de una victoria absoluta, entendida como la imposición completa de los términos políticos deseados, se enfrenta a limitaciones estructurales evidentes. No se trata de voluntad, sino de capacidad. Y la capacidad está condicionada por factores que no pueden alterarse mediante decisión política: geografía, dispersión militar y capacidad de respuesta adversaria. En última instancia, lo que emerge de este escenario no es una demostración de control, sino una exposición de los límites del poder. Y esos límites, una vez alcanzados, tienden a redefinir por completo la narrativa política que los rodea.